tormento. Yo siento a Dios que se va a mover fuertemente en esta hora. Mi alma alaba la gloria del papá. Aleluya. Aleluya. No se preocupe que queda tranquilito así. Eso es normal. Gloria al Señor. Aleluya. Los hombres de Dios no hacen paviento. No di que están ni que. Yo soy el grande. Si yo no canto, Dios no se mueve. Si yo no levanto la mano, no va a pasar nada aquí. Dios te va a demostrar que en que tú no levantes la mano y en que tú no cantes, Dios se va a mover como quiera. Porque donde quiera Dios tiene un guerrero que tiene. Donde quiera Dios tiene un guerrero. Donde quiera Dios tiene una sierva intercediendo. Donde quiera Dios tiene un hombre clamando. Donde quiera Dios tiene alguien. Aleluya. Aleluya. Mucha gente altiva. Mucha gente arrogante. Ministrando la presencia. Ellos piensan que tienen la presencia. La presencia de Dios no lo mueve el arrogante. La presencia de Dios no lo mueve lo altivo. La presencia de Dios lo mueve los humildes. Los humildes. Los humildes. Los humildes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y alaba la gloria de papá. Un propósito, un llamado ¿con qué? Un llamado. Aleluya, aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Vamos a hablar de un sinnúmero de personas que Dios la llamó. En cada tiempo Dios marcaba a alguien para hacer algo diferente en este lugar. En cada tiempo Dios marcaba, sea un rey, sea un juez, aleluya, sea un profeta. Dios lo levantaba, Dios lo llamaba para traer algo diferente al pueblo. Si usted se fija, el llamado de David no es el mismo llamado de Moisés, pero es el mismo Dios que lo marca, es el mismo Dios que lo llama, es el mismo Dios que lo unge. Aquí vemos la palabra del Señor, aleluya, que el pueblo a causa del pecado, a causa de la rebeldía, Dios le cierra la puerta de los cielos y empieza a darle un castigo para que ellos entiendan quién fue el que los sacó de Egipto, para que ellos entiendan quién fue que los libertó de la esclavitud, quien los sacó a ellos cuando no era nadie y los puso en alto. Aleluya, Dios le está dando a entender para que se devuelva. A veces nosotros, Dios nos limpia, Dios nos transforma, y cuando estamos en la cima nos deslizamos y empezamos a fallarle a Jehová y empezamos a pecar contra Dios. El pueblo empezó a pecar, el pueblo le dio la espalda a Dios, el pueblo se llenó de rebeldía. Cuando el pueblo se llena de rebeldía, empieza el mismo pecado a consumirlo, empieza su misma falla a castigarlo. Las puertas se le cierran y Dios le da la espalda. Dios permite que el enemigo lo castigue. Dios permite que los enemigos le quiten las bendiciones. Dios permite que los enemigos, aleluya, lo oprima. Porque cuando la presencia de Dios está, el diablo hace lo que quiera. Alaba la gloria de Dios. Gloria, alaba lo que vamos a entrar en esta noche. Gloria. Yo quiero ver que el diablo haga lo que quiera como un siervo. Que le cuide, que le falte a Dios. Aleluya. Alguien que le falte
decía que la mano